Bien, ¿y cómo ayudan a curar las flores? ¿Cómo es esa forma en que ellas lo hacen? De una manera muy sutil. Nos aportan cualidades, nos inundan de esas cualidades que están presentes en la naturaleza. No somos capaces de reconocer lo que está en cada uno de los elementos de la naturaleza. Recordemos algo tan simple como que el aire y el agua son dos elementos fundamentales para la salud. Con técnicas de respiración, como los métodos de pranayama, investigaciones científicas en Wim Hof, por ejemplo, el hombre de hielo, o también los métodos de Buteyko de Rusia, nos han enseñado cómo las antiguas y milenarias ciencias de la respiración del pranayama son evidencias científicas hoy. Las técnicas de agua, de tomar, de los chorros de agua fría caliente nos transforman. Muchos efectos físicos son terapéuticos, las flores son terapéuticas. ¿Cómo nos curan? Pero para curar necesitamos saber qué flor nos tenemos que tomar. Y aquí voy a hacer una separación bien importante. Podríamos nosotros utilizar, y esa es la enseñanza que hacemos por cursos mínimos de 12 horas e idealmente de 1 a 2 años, para que las personas se puedan formar. También hay libros, hay 2 libros que yo he escrito, pero hay cientos de libros en la literatura donde se habla de técnicas terapéuticas florales. Tengo uno que es un vademecum, que son esencias de flores para cada momento, y uno que es más como camino personal y terapéutico, que es esencias florales, un camino. Pero técnicamente, cuando uno va a utilizar la flor, tiene que conocer cada flor para cada persona. Pero si queremos nosotros tomar una flor específica, tenemos que hacer silencio, buscar en nuestro interior nuestros defectos y reconocerlos. Sinceros, no pidiendo, así como midiéndose como de una manera adecuada y pidiendo como consejos favorables, sino más bien viendo lo que nos choca y que nos agrada de los demás, que nos molesta, porque generalmente eso es lo que más tenemos. Y después de eso, pues entonces sí tomarnos las flores. Hay que recordar que no hay que compensarnos con placeres. Generalmente los seres humanos hacemos eso. Nos sentimos tristes y bebemos, buscamos el consuelo en los brazos de una mujer cuando perdemos a otra, buscamos gastar dinero cuando nos sentimos deprimidos, y lo que hacemos es que empeoramos el problema. ¿Qué es lo que hay que buscar? Gozarse la vida, dejar el miedo, desechar ese miedo a la enfermedad, porque fundamentalmente tenemos un alma que es transformadora, y quitar ese miedo a la carencia, a la pérdida. El miedo para Bach era una forma de egoísmo, y podemos desechar ese miedo, sobre todo a la enfermedad, porque es centrarnos demasiado en nosotros mismos. Hay que estimular la alegría, no dejarnos suprimir por la duda, pero fundamentalmente el deleite por la vida y evitar la resignación. Bach decía que una persona libre de conflictos es un inmune a la enfermedad, y eso es fundamental. Bien, Bach describió 7 grupos emocionales que generalmente nosotros cuando hacemos el curso los enseñamos: el temor, la incertidumbre, la falta de interés por las actuales circunstancias, los que sienten soledad, los hipersensibles, los desesperados y abatidos, y la preocupación excesiva por los demás. Como esto es una charla corta, nosotros lo que hacemos es que los agrupamos ya en específicas mezclas de acuerdo a los 30 años de experiencia que tenemos con las flores. ¿Cómo triunfamos sobre la enfermedad? Vamos a hablar un momento de las mezclas y de los shots en un momento. Conocer que tenemos esa fuerza interior, conocer que el conflicto es el que causa la enfermedad, y la voluntad para descubrir el conflicto desarrollando las virtudes y fortalecerlo a través de las esencias de flores. La clave es, sabemos que tenemos conflictos, sabemos que tenemos defectos primordiales, reconozcámoslos, reconozcamos el egoísmo, la rabia, el miedo, reconozcamos todas las demás condiciones que tenemos. Busquemos desarrollar la virtud que complementaría la parte positiva y que contrarrestaría el defecto. Complementa lo positivo que ya tenemos, porque todos tenemos virtudes, y contrarresta el defecto. Y en ese caso, asociemos la flor que nos da la cualidad, que las podemos conseguir, los libros, la información, o que podemos utilizar ya las mezclas y los shots que nos van a ayudar. Pero Bach decía que había 2 cosas fundamentales de trabajar: la libertad, que todo lo que queremos retener nos ata, y dando libertad a los demás obtenemos la nuestra. Y ese pretexto de un amor o un falso sentido del deber nos limita. Siempre nos ponemos como limitantes que nos impiden ser libres. Pero no quitar la libertad a los demás para tener la propia, y la individualidad, que es para no dejarnos manipular por los demás. Y así que los padres debemos educar a los hijos en libertad y en individualidad, en el sentido de que ellos sean seres individuales, no egoístas, sino seres individuales porque tengan su propia personalidad y puedan dar lo mejor de sí
dar su dharma, su nota clave, la experiencia más útil para los demás. Y Bach terminaba todo su discurso en el libro Los 12 Curadores y en otras obras que él escribió, diciendo que salud es equivalente a felicidad. Es saber que somos seres divinos, espiritualmente hablando. Y que si una persona es feliz, va a tener buena salud. Básicamente, rechazar ese árbol del conocimiento, del bien y del mal, que es el intelecto, y quitar toda esa cantidad de condicionamientos y disfrutar. Disfrutar. Entonces, cuando disfrutamos, cuando somos felices, tenemos amor ideal. Y entonces aprendemos a pasar por las experiencias sin que nos afecten. Técnicamente eso es lo que somos, seres divinos espiritualmente hablando y biológicamente integrados con una gran cantidad de condiciones maravillosas y con algunos defectos que podemos ir transformando. Es una visión mística, así es la visión de Bach. Las esencias entonces elevan las vibraciones de los seres humanos, nos meten en un canal maravilloso de conciencia, en un canal como de televisión, en este caso en un canal de conciencia, y entonces nos quitan muchos de los defectos que nos generan dolor, sufrimiento, y nos hacen quedarnos ahí, como el castaño blanco, el white chestnut, Aedes hippocastano, nos da un nombre en español, en inglés y en latín, nos quedamos ahí metidos todo el tiempo en un dolor del pasado y no podemos liberarnos. La flor nos quita esa condición. Hay muchas estrategias que uno puede hacer, por ejemplo, cuando está uno obsesionado con una idea que no puede quitarse, entonces uno empieza a cantar las vocales. Y la repite y la repite y la repite hasta que se cambia el punto de referencia. Pero las flores no nos quedan simplemente cambiando el punto de vista, sino que nos llenan de otra condición que no nos hacen olvidar en un sentido transitorio, sino que nos modifican la percepción de realidad porque nos da una conciencia. Y por eso existe curación, básicamente, si hay un cambio de perspectiva, el cual el hombre ve el mundo de una manera diferente, el hombre, el ser humano, la mujer, en esa visión integradora de la realidad, pero con un punto de vista mucho más comprensivo, no un punto de vista de dolor, de sufrimiento, sino de crecimiento y de conciencia. Cuando Bach enseñó las flores, desarrolló 38, son 37 flores y el agua de un manantial, las que voy a nombrar simplemente. El heliantemo, que era para el pánico, las voy a nombrar porque lo que vamos a hablar después son de las mezclas. Heliantemo para el pánico, mímolo para el temor de origen conocido. Yo sé a lo que le tengo miedo porque el álamo temblón es el temor de origen desconocido, la ceracifera es el temor a perder el control, el álamo temblón el temor a perder, de origen desconocido, como el de muerte o cosas fantasmas, cosas ocultas. El castaño rojo, la preocupación o temor por lo que le pase a otros. La ceratostima, que es la falta de confianza en lo que somos y valemos. El esclerantus, que es la duda entre dos cosas, la indecisión, los mareos. La genciana, que es la depresión de causa conocida ante una pérdida de economía, de dinero, de algo que nos importa, un trabajo. Aulaga, que es la desesperanza, la sensación de que no vale la pena hacer nada porque no se va a solucionar. El ojarazo es el cansancio mental, es como la primera fase de la fatiga crónica, es útil en la fibromialgia, por ejemplo. La avena silvestre, la indecisión entre muchas cosas, la falta de claridad sobre la vocación que queremos en la vida, el sentido en nuestra misión personal. Clematis es la persona soñadora, trastornos de sueño, demasiado sueño, trastornos además que tienen que ver con la incapacidad de estar en el tiempo presente. La madreselva, que es que vivimos todo el tiempo pensando en el pasado, atrapados por el pasado. La rosa silvestre, que es la indiferencia, la apatía. El olivo, que es el agotamiento físico al máximo extremo. El castaño blanco, que es la ideación repetitiva, la rumiación obsedante, el trastorno obsesivo compulsivo. La mostaza, que es la depresión profunda, la depresión que llamamos endógena. El brote de castaño es no aprender a través de una experiencia. Repetimos los errores. La violeta de agua, que es la persona que se siente con orgullo y altivez, que se siente por encima de los demás. La impaciencia, que es prisa, premura, acelerado por todo. El brezo, que son personas demandantes, egoístas, que no escuchan. La grimonia, que es enmascarar nuestra tristeza con una aparente alegría de que todo está bien. La centaura, que es la debilidad de carácter, que es el servilismo y el sometimiento. El nogal, que sirve para los cambios, para cambiar, por ejemplo, cuando queremos hacer un cambio en la alimentación, separarnos de una persona, cambiar de un lugar a otro, porque se puede atomizar los lugares o también tomarlo, por supuesto. También los cambios como la dentición o la menopausia.
el acebo, que es para la rabia, para quien expresa la rabia, para quien sufre de rabia o para quien está expuesto a la rabia. Por ejemplo, los niños en un conflicto familiar muy grande de los padres, es ideal dárselos a tomar. Y en muchos dolores, esta es una flor que yo utilizo mucho, tal vez es la flor para mí más importante que la flor del amor. En este caso, odio, envidia, celos, desconfianza. Y lo que da la flor es amor, es la flor de la Navidad, además el holly. Pero es bien interesante porque la rabia que nos envenena a nosotros, pero la rabia que nosotros no vemos, cuando uno toma la flor a veces se siente más rabioso al principio porque está reconociendo esa rabia interna profunda que genera muchos dolores físicos. A veces uno ve dando acebo que se quitan muchos dolores biológicos que no tienen aparentemente nada que ver y es una rabia escondida, profunda, oculta. Alerce, que es la falta de confianza, fundamentalmente anticipando el fracaso. El pino, que es la culpa, el autocastigo por la culpa. El olmo, que es abrumado por la responsabilidad, el exceso de responsabilidad. El castaño dulce, que es la angustia extrema, al límite de no aguantar más, al límite de la resistencia. La estrella de Belén, que es para todo lo que sean traumas o traumatismos, también es la flor del duelo, para poderse meter en el duelo, porque el duelo hay que pasarlo para poder crecer. También está el sauce, que es el resentimiento, que es la queja, la amargura, el rencor. El roble, que son personas hiperresponsables también, que son pues como un roble, lo dice uno, que echan todas las cargas encima. El manzano silvestre, que es la escrupulosidad, la sensación de estar contaminado, de suciedad. La chicoria, que es las personas dependientes afectivamente, que son manipuladoras para buscar el afecto. La verbena, que es el exceso de entusiasmo, que son los líderes, pero que obligan a los demás en el sentido de querer convencer a todo el mundo, lo que llamamos en el lenguaje práctico una forma de fanatismo. El vid, que es el tirano, es el dictatorial, el déspota. El haya, que es la intolerancia, la crítica y la arrogancia. Y el agua de roca, que es el agua de un manantial, que es el autoflagelamiento, la autorrepresión y el castigo. Bach desarrolló una mezcla maravillosa que se llama el remedio de urgencia, que tiene el liantemo, que es el del pánico, seracifera, que es el temor a perder el control, la clemátide, que es la pérdida de la conciencia, la impaciencia, que es la prisa, premura y el dolor, también, y la estrella de Belén, que son los traumas. Esta mezcla la tiene el 70% de los hogares en Inglaterra, como usábamos hace muchos años el mertiolate y hoy tenemos la aspirina o el Dolex en la casa. Y se usa para todos los momentos de urgencia. Se va tomando, o se va untando, o se va oliendo, como se quiera usar, micronebulizado, atomizado, tomado, de manera seguida varias veces hasta que se logre el efecto. Bien, esa es la parte en lo que concierne de una manera pues evidentemente súper superficial e incompleta de lo que son las flores. Por eso nosotros desarrollamos en nuestra empresa en Ciututuao, que significa lluvia de flores silvestres en el lenguaje chibcha de los muiscas, mezclas para ser usadas de manera general. ¿En qué nos basamos? En la demanda fundamental de los pacientes y las personas que compraban las flores para necesidades particulares. Desarrollamos, además de que tenemos creo que unas 2.000 flores de diferentes sistemas, las colombianas, que son las orquídeas, flores del Himalaya, flores de Brasil, flores de Argentina, flores de Costa Rica, flores de todos los lugares del planeta, por supuesto de Oriente y de Occidente, y algunas que no son esencias de flores, son esencias de animales, que no se matan los animales, por supuesto, ni se dejan partes de ellos, sino es un trabajo de meditación con ellos, que lo hacen chamanes, nosotros no preparamos esas flores o esas esencias, por decirlo así. Pero se puede sacar la energía esencial de cualquier ser de la naturaleza. No se obtiene de manera fácil, se requiere preparadores, personas muy sensibles y que lo puedan hacer, pero se pueden mezclar en un frasquito y tomar. Pero nosotros decidimos sacar también unas mezclas para cualquier persona, para una persona como quien nos escucha en este momento que quiera empezar a acercarse a la temática floral. Y también lo usamos nosotros, yo las uso, la puede usar cualquier persona porque buscan momentos específicos. Y para eso están los activadores diarios, que son unos frasquitos pequeños de 5 mililitros que se colocan dentro de un frasco mayor, un frasco de agua, de jugo, de la bebida preferida de la persona, preferiblemente no caliente, y la persona la toma en sorbitos, en sorbitos, en sorbitos varias veces al día. ¿Eso qué significa? Que va a tener la actividad de ese producto, no de manera como sería una flor, esperando resultado a largo plazo, que uno espera un cambio de personalidad, sino para el momento agudo que uno no necesita. La ventaja es que la flor actúa desde que se utiliza y la vemos de manera persistente. El beneficio es un frasquito, se coloca dentro del agua, ustedes lo van a ver en las diapositivas, el frasquito, y cada frasquito de estos se usa en una jornada, sea una mañana o una tarde. Se puede usar, después en la tarde se usa el otro si se quiere cambiar,
y lo que va a hacer es tomárselo en dosis pequeñas durante todo el día. Un solo frasco en varias tomas, quiere decir, echa el frasquito en agua, se lo toma de a poquitas veces, hasta que se toma el litro, la botella de 600 mililitros, el vaso de jugo, lo que usted quiera, y que no sea caliente, y así va teniendo un efecto profundo y transformador de la necesidad específica. ¿Cuáles activadores tenemos? Work and Study. Eso significa la capacidad de estar concentrado, atento. Por ejemplo, para meditar. Una persona que quiere meditar mucho más profundo toma Work and Study y medita. ¿En qué lo usamos sobre todo? En estudiantes que quieren concentrarse, van a hacer un proyecto, un trabajo, quieren estar concentrados con la mente clara, serena, profunda, tener lo que llamamos equilibrio en la función. Bien, se toman el Work and Study, no importa que estén tomando otra mezcla floral para su proceso personal, que están tomando amíbulo para un miedo profundo, achicoria para un proceso de dependencia crónico, beet porque son tiranos, alerce por falta de confianza, lo que quieran, una mezcla floral. Igual se pueden tomar esto, cogen el frasquito, lo echan en agua y se lo toman de una manera gradual varias veces, y en ese caso entonces Work and Study lo que les da es equilibrio. ¿Equilibrio para qué? Para tener la concentración, para poder tener atención plena, para poder tener meditación. Bien, otro de los activadores es Vitality, su nombre es vitalidad. En los momentos en que uno está cansado, que le falta fuerza por exceso de trabajo, porque no durmió bien, porque le necesita hacer un deporte, porque quiere estar vital, con la capacidad, pues bien, lo que nos da es energía, vitalidad y fuerza, una energía para ese momento. Nos va a durar unas horas el efecto, no tienen los efectos secundarios de todas estas bebidas energizantes que tienen pues no solamente cafeína, sino algunas taurina y otros productos a veces desconocidos con algunas alteraciones del comportamiento, irritabilidad. No. Nosotros lo que vemos es qué es lo que le falta a una persona cuando está caído en la vitalidad. Muchas veces de las cosas que más son la preocupación y la irritabilidad. Las flores lo que van a buscar es trabajar ese complemento esencial que la persona necesita. Recordemos, en la mente y en la emoción están los activadores esenciales de la vida para que nosotros podamos actuar de una manera. Lo que pensamos y sentimos es lo que nos lleva a hacer de nuestra vida, lo que nos lleva a hacer y a hacer. Y lo que buscamos con las flores es actuar en ese nivel. Entonces el Vitality nos va a dar esa fuerza, esa capacidad para enfrentar, esa fuerza que sí es mental. Pero el mayor agente de vitalidad está en el cerebro, el que nos da la energía, el que nos da ese primer impulso, que obviamente después biológicamente lo vamos a desarrollar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues, si usted quiere hacerlo en su trabajo, bienvenido. Si lo quiere hacer para una gestión empresarial, si lo necesita para una conferencia y está agotado, si lo necesita para un deporte, bien. No es un doping, no tiene efectos secundarios, no le va a salir ninguna prueba falsa en la sangre. Lo hemos usado para deportistas durante mucho tiempo, para profesionales, para momentos de cansancio. Uno se levantó cansado, tuvo un esfuerzo grande, un jet lag de trabajo, de viaje, de lo que sea, pues se toma un activador de estos y recupera la vitalidad. Y así cada uno de los activadores va a ir funcionando. El siguiente activador es detox o detox. Su nombre lo dice, es desintoxicarse. Lo he usado con mucho éxito en pacientes que están recibiendo, por ejemplo, tratamientos de quimioterapia. Entonces se toman una botella de agua, le colocan el activador, lo van tomando durante la quimioterapia en los siguientes días y minimiza los efectos, porque favorece a los emuntorios, a los sistemas naturales de eliminación, no bloquea la acción de la quimioterapia, por ejemplo. Pero ese no sería el único ejemplo. Cuando una comida que nos intoxicamos, puede ser el día después de beber, o una comida pesada, cualquier circunstancia, y esto también tiene que ver con intoxicaciones que no solamente son biológicas, por ejemplo en lugares donde nos sentimos contaminados, en experiencias que nos sentimos sucios, pues de cualquier nivel, porque esa contaminación también es favorecer los mecanismos de eliminación, desintoxicación, purificación y limpieza. Eso es lo que busca el detox. Si yo lo tomo a sorbitos de una manera regular, varias veces en lapso de unas horas, lo que hace es eso, purificar, desintoxicar, eliminar y retirar lo que nos hace daño. Desintoxicar y retirar lo que nos hace daño. Evidentemente, si ustedes tienen que tomar una terapia y se intoxican y la terapia hay que seguirla tomando, pues es ideal tomar detox. Pero si ustedes pueden evitar lo que los intoxica, siempre es mejor.
Y esto lo que va a hacer es ayudar a que el cuerpo se elimine de la toxina, lo que sea. Joy, esto es avivamiento, alegría, esos días en que no estamos suficientemente contentos, que nos falta gozo, que nos falta alegría, felicidad, entusiasmo, fortaleza emocional. Es muy importante el uso del joy cuando estamos apesadumbrados, tristes, apáticos, desmotivados. Recuerden que esto es para un momento, para un corto periodo. Esto no es una terapia a largo plazo que tomen todos los días joy. Hay flores, por ejemplo, la mostaza para la depresión de causa conocida, la genciana, que es ideal para, la mostaza para depresión profunda, la genciana para depresión de causa conocida, la borraja también, cuando tenemos esa sensación permanente de tristeza, que estamos con congoja, de llanto frecuente. Pero no, esto es una mezcla para un momento agudo, para un aquí y ahora. Me siento triste, abatido, sin ganas, y necesito recuperarlo para hoy. Puedo incluso tomar el joy 1 o 2 días con las mezclas para cada jornada, 2 en un día, el otro día 1 o 2, y tomar las otras flores de fondo para ir recuperando rápidamente ese entusiasmo y para tener un efecto más rápido. A veces hay pacientes que están bien en una terapia y tienen un momento de quiebre por una noticia, por una condición. Uno puede dar, sin quitar las esencias, dar esto de manera aguda para recuperarlo. Calma. Calma, aquietamiento. Ir a ese punto de equilibrio, entrar en el ojo del huracán, que es el lugar donde todo es paz, calma, equilibrio, aunque todo alrededor sea caótico. Estar en ese centro de bienestar. Y eso lo logra uno con calma, tranquilidad, bienestar. Estar en ese lugar de confianza. Entonces se necesita para una conferencia, para un momento de tensión emocional, biológico, para lo que ustedes quieran, una tensión producto de un mundo externo o un mundo interno tensionante, no importa. Las condiciones, las adversidades, esto no genera efectos secundarios, no genera dependencia y se puede tomar, se echa en el agua. ¿Cuál es la ventaja de un activador? Ustedes al diluirlo en agua potencian su efecto y pueden tomarlo muchas veces más. Y lo que están haciendo es tomando una dosis varias veces más, que el efecto es más poderoso. Immunity, para regular el sistema inmune en un estado agudo. Alérgico, por ejemplo, es un inmunoregulador, es antiinfeccioso y antialérgico en un resfriado, en un cuadro incluso inflamatorio agudo, que es el sistema inmunológico. Immunity nos regula. También lo uso, por ejemplo, entre el día 7 y el día 10 o 14, entre 7 días o 14, de los pacientes que han recibido la quimioterapia, que tienen caídas inmunológicas. Lo puedo usar desde antes, incluso para prevenir esas caídas en pacientes que ya han tenido caídas y han sido hospitalizados. Entonces uno, se los da para evitar que eso pase. Immunity, sus nombres son muy fáciles de recordar. Bueno, ahí está de todas maneras las imágenes para que los vean, están los nombres, y para que nosotros estemos fortalecidos frente a la infección. No es un antibiótico, por supuesto, no tiene nada tóxico y lo que hace es fortalecer el sistema inmune. Sexuality, para fortalecer ese mundo de intimidad. Quiero aclarar que esto no favorece la erección, no sirve para la disfunción eréctil, sino para hay tres grandes componentes de los trastornos sexuales. Uno es la eyaculación precoz, o la anorgasmia, que sería el ponerlo en ese lugar. Otro es la baja libido y otro es la disfunción eréctil. Este fundamentalmente actúa en la libido baja. Cuando no tenemos la motivación, cuando queremos aumentar esa chispa en las parejas, en las personas. Lo veo mucho en los pacientes que han tenido cirugías y entonces han perdido parte de su autoimagen corporal y la motivación sexual. En personas mayores de edad, en personas que por efectos de medicamentos se baja la libido. Y lo que buscamos es recuperar la libido para una intimidad mucho más adecuada, para que el afecto, además, porque las flores buscan no solamente la cópula biológica, sino también la intimidad afectiva, sensorial, esa relación que existe no solamente de cuerpos, sino de almas, ese intercambio biológico, pero con amor, afectividad, sensualidad, búsqueda de algo maravilloso que queda después del acto íntimo, que es la ternura. Como decía Milan Kundera, amar no es querer hacer la noche no es querer hacer el amor con el otro, es querer pasar la noche con el otro, es querer permanecer aún después del momento del orgasmo. Y también tenemos, además de unos sprays que se utilizan para ambientar el lugar, que son muchos,
limpiar la parte iónica, limpiar el ambiente, incluso para atomizar en la cama de los bebés en el día para que ellos puedan dormir bien en la noche, para los adultos también, para favorecer ambientes, purificarlos de energías tóxicas, electromagnéticas, de personas, de energías que nos vienen de afuera, para purificar nuestro campo de energía. Ustedes los van a ver ahí en las fotos. Y las fórmulas magistrales. ¿Qué son las fórmulas magistrales? Durante muchos años, más de 20 años, nos dimos cuenta, las hemos ido cambiando, pero nos dimos cuenta que la mayoría de las personas, cuando iban a consultarnos, nos pedían un grupo específicamente de necesidades de terapia. Tengo unas flores como el motivo de consulta: dolor, duelo, y sacamos unas fórmulas magistrales que, para bien decirlo, para ustedes, esa sería ya un acto terapéutico. Es un frasquito floral, ese frasquito viene con una dosis que se va a dar de 4 a 6 veces al día, debajo de la lengua. La persona la coloca debajo de la lengua y luego se las pasa. Idealmente tomar apenas se despierta y antes de dormirse, es como el momento en que el efecto es mayor. Pero recomendamos que si ustedes van a darlo en un caso agudo, lo pueden dar de 4, las goticas siempre 4 veces, pero 10, 20, hasta 30 veces, muchas veces al día. No lo van a sobredosificar. Evidentemente no siempre hay que hacerlo así. Pero si quieren un efecto rápido, también recordemos lo de los shots que se pueden tomar como a complementar esto. O que son los activadores diarios o shots. O en este caso tomarlo de una manera más de fondo 4 a 6 veces al día. Duelo. Esta es una flor, su nombre lo dice, que es para el trabajo del duelo, de la pérdida. Recordemos que hay 7 tipos de duelo. Están el duelo por muerte, separación, abandono, que es el duelo relacional. Está el duelo que nosotros llamamos ambiental, que es la pérdida del espacio ambiental. Por ejemplo, cuando uno lo desplazan de un lugar, en el caso de los desplazados en Colombia. Cuando lo echan de un trabajo, también pierde su ambiente. Hay duelos por pérdidas de objetos. El duelo es una pérdida, es la respuesta adaptativa ante una pérdida. Por ejemplo, un objeto, le roban un carro, se le pierde la billetera, se le pierde algo de valor, pues también hay que hacer un proceso de adaptación. Hay duelos también por pérdidas de parte de nosotros mismos. Un niño se le pierde un diente, pues le dan una monedita, pero se le pierde un ojo o se le pierde un seno por una cirugía de un cáncer y pues evidentemente hay que hacerle un duelo. También tenemos duelos relacionados con hábitos. Dejar de fumar, hay que hacerle un duelo. Habilidades, ser capaz de subir a un sitio, caminar y no poderlo volver a hacer. Todos esos hay que hacerle duelo. Son duelos que son importantes, son duelos que nosotros necesitamos hacer. Y un duelo por expectativas de futuro. Nosotros metemos una relación y no solo perdemos el presente, sino el futuro que hemos sembrado para eso, o en un proyecto laboral, o en una inversión económica. Todos esos son duelos y a todos hay que hacerles un proyecto. Hay que aceptar que se perdió, aprender de esa experiencia, expresando todas las emociones y los sentimientos para volver a meterse al mundo. ¿Y qué hacen las flores? Favorecen que elaboremos el duelo, que lo vivamos, no que lo ignoremos. Porque si hacemos el duelo, crecemos. Si no ignoramos el duelo, sufrimos y nos enfermamos más. Evidentemente, negarlo, ponerle una distancia, hace que transitoriamente funcione. Pero es equivalente a que no lo superemos, que no aprendamos y que después estemos peor. Depresión, su nombre lo dice, es para el manejo de la depresión, ya sea endógena o exógena, o sea, una depresión que tiene componentes internos, sin causa aparente, pues por procesos bioquímicos cerebrales, por procesos desadaptativos, por la terapia que ustedes no han podido valorar adecuadamente con el medicamento, no ha sido el resultado. Tenemos un trastorno, una disbiosis intestinal, que ya se sabe que regula inadecuadamente el metabolismo de la serotonina y los neurotransmisores cerebrales del bienestar y el ánimo. También puede ser por la carga alostática de la vida, por presiones sobrecargadoras de nuestra vida cotidiana, laboral, también por alteraciones que tienen que ver con el nervio vago, muchas funciones y muchas clases de depresiones, pero para todas nos va a ayudar porque nos va a favorecer esa capacidad adaptativa. La clave de la depresión es la adaptación, la clave de supervivencia y de la salud. Y en este caso las goticas nos ayudan a una adaptación. ¿Cómo se toman? 4 goticas, igual, todas estas fórmulas magistrales, 4 goticas de 4 a 6 veces al día, sublinguales, para activar nuestro bienestar. Sin dolor, un analgésico. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser un analgésico? Pues bien, les hablaba hace un momento que el acebo, por ejemplo, es un analgésico en muchos pacientes. La impaciencia, que también está en la mezcla.
El olmo, cuando es un dolor que está abrumado por la responsabilidad. El pino, la culpa da mucho dolor. Cuando liberamos esas emociones a través de dar la emoción positiva transformadora, cuando podemos nosotros ver desde otra realidad, muchos dolores se quitan. Probablemente no todos, pero por experiencia he visto pacientes que no se recuperaban con analgésicos muy potentes, opioides, morfina, de un dolor muy fuerte y complementados con esto se mejoran. A veces es insuficiente, pero a veces es suficiente con otro y se complementan. Sin dolores, se puede usar tópico, se puede usar tomado, se puede ser inhalado, se puede mezclar con otras cremas y colocarlo, se puede usar, por ejemplo, con las cremas de cannabis. Y lo que se hace al tomarse o untarse o olerse es que cambia la estructura emocional y mental frente al dolor. Y eso no es insuficiente, no es despreciable, todo lo contrario, es muy favorecedor. Y los dolores, lo que nosotros hacemos con los pacientes es darles un analgésico. Bien, eso está bien, pero tenemos que quitar la causa. Por experiencia, cuando tomamos las goticas, nos hace comprender mejor qué es lo que nos está pasando. Por ejemplo, dolor de espalda. Entonces uno toma estas gotas que tienen pino, en fin, entonces uno se da cuenta de la responsabilidad, de la carga. Hay quienes se han puesto a medir la carga, las preocupaciones y los problemas desde el punto de vista biológico. Algunos calculan que es más o menos hasta 3 veces y algunos más el peso corporal total. O sea que no estamos cargando tantos pesos, por eso nos afecta la columna, por eso nos afecta la cabeza y nos duele, por eso el estrés famoso que decimos popularmente. Cuando somos capaces de romper ese círculo vicioso, también quitamos el dolor que se está expresando en el cuerpo. Gripafin, pues bien, es una forma de acabar de una manera más rápida los resfriados. Sabemos que los resfriados son naturales y biológicamente saludables como expresiones adaptativas del cuerpo. Pero sabemos que pueden tomar caminos inadecuados, convertirse en problemas más severos, incluso infecciones complementarias, concomitantes, hacer neumonías, o pueden resolverse. Es buscar resolver de una manera natural, sin producir somnolencia, sin producir efectos secundarios. Es un antigripal natural que trabaja los síntomas característicos de la gripa. Nosotros lo que hacemos durante años hicimos y ahora hacemos es sacar de la experiencia pasada, comprender cuáles eran los síntomas comunes que hacemos los humanos frente a las gripas, frente a cualquier cosa de estas, y volverlos terapia floral. Eso no exime de que una persona no pueda hacer un tratamiento más especializado o específico. Estas son fórmulas magistrales generales, pero tienen efectos comunes. Alergicin, los síntomas de las alergias, que todos los seres humanos tenemos algún nivel pequeño o grande de alergias. Esto ha ido triplicándose en los últimos años. Hay alergias cada vez más comunes en los niños, que tienen que ver en parte con las vacunas, en parte con el exceso de limpieza, en parte con la falta de exposición al mundo exterior, al confinamiento que tenemos en las ciudades en los niños, la falta de aireación, la falta de contacto con la naturaleza, con los animales, ha hecho que aumentemos el nivel de alergias. Y lo que tenemos esto es volver a adaptarnos simple y llanamente con las flores, esa comunión, esa conexión profunda y valedera que tenemos con la naturaleza es lo que logra las esencias de flores. Nosotros necesitamos un pensamiento claro, con enfoque, necesitamos un contacto con los elementos de la naturaleza, respirar un aire de libertad, y lo que buscamos con estas flores es ese contacto con la naturaleza. Dormillá es un inductor del sueño suave, seguro, que nos permite entrar en algo maravilloso que es dormir, algo indispensable para la vida, lo que más hace un niño durante toda su vida. No es perder el tiempo dormir, es ganar vida. Necesitamos dormir 7, 8 horas los adultos. Idealmente el adulto mayor 7 horas también, obviamente recién nacido más. Esto lo podemos usar también en niños, sí, lo que pasa es que recomendamos prepararlas en agua, entonces más que en alcohol cuando se utiliza para los niños. Dormillá es un hipnótico suave, nos ayuda a entrar en el sueño, es un inductor del sueño muy tranquilo, sin amore. La tusa, el despecho, cuando nos sentimos que no valemos nada, que no necesitamos otra cosa más importante que la otra persona, todo lo que nos ofrezcan no sirve de nada si no es el otro, que es esa droga, por decirlo así, que nos induce el bienestar, pero si no estamos con ella sentimos que la vida no tiene sentido. El despecho, el dolor por la pérdida afectiva, es una de las condiciones más indeseables del mundo. O sea que esta es la flor para la tusa y de lo que más hemos usado y lo que más personas agradecidas conocemos. El CO3 es una mezcla general de flores para adaptarnos adecuadamente. El estrés significa síndrome general de adaptación, como Hans Selye, su
describidor primero. El estrés lo ha conocido la humanidad toda la vida, pero quien lo describió como un síndrome, integró muchos síntomas y los desarrolló como un estrés positivo, eustrés, y un distrés, el estrés negativo. Esta mezcla busca pasar del distrés, que es el negativo, al eustrés, como el colesterol malo, al bueno. El estrés tiene un lado favorable, una parte adaptativa e integradora, y esa es la que buscamos. Rescate es la mezcla conocida que ya todos sabemos, de los 5 flores que dijimos hace un momento, que es para cualquier momento de urgencia. Y para terminar, estas mezclas generales que todas las personas nos han buscado y que sacamos los 10 más representativos, la siupausia para el proceso de menopausia y andropausia para hombres, para mujeres, para adaptarnos a esa segunda primavera, como llaman en Oriente, que no tenemos que, los hombres y las mujeres, pero sobre todo las mujeres, tener que florecer para los demás para florecer para nosotros. Bien, para terminar esto les quiero recordar algo fundamental, que las esencias son un regalo de la naturaleza, que están disponibles para todos, que no tienen efectos secundarios, que lo ideal es que ustedes empiecen a tomar, empiecen por un activador, empiecen por unas mezclas de estas, luego se van profundizando, están los libros, las pueden usar como complemento de otras terapias, se pueden usar con homeopatía, se pueden usar con medicamentos tradicionales, no son tóxicas, ojalá las usen y las vean en ustedes mismos. Cuando uno las empieza a probar, cuando uno empieza a sentir el efecto, uno se da cuenta de que algo tan sutil, tan suave, tan no perturbador, tan agradable empieza a cambiar. Es maravilloso. Una vez toma medicamentos se le quita la enfermedad, pero esto le da alegría, le da bienestar. Recordemos, es el amor de la naturaleza. Edward Bach nos dio conciencia líquida en un frasquito, aprovechémoslo. Agradezcamos a la vida que tenemos esa oportunidad de conectarnos con la naturaleza, agradezcamos a las flores que nos dan ese regalo, nos dan esa felicidad. Tomar las flores alegra, a los pacientes les gusta, los niños las piden, los abuelitos las reciben, utilicémoslas, son remedios naturales muy económicos, muy asequibles y nos van a trabajar dentro de ese mensaje ontológico en el área emocional. Si las emociones están en equilibrio, tenemos esa fuerza para actuar. Si los sentimientos son productivos y además tenemos unos pensamientos encaminados en nuestro bienestar, la salud se encamina, nuestro bienestar se da. Muchas gracias a todos. Hola colegas y amigos, vamos a hablar de las esencias de flores, de la terapia floral, un regalo de la naturaleza descubierto por Edward Bach, aunque desde la antigüedad, en países como la China, la India, incluso en países del desierto, o sea, en Arabia se utilizaban de diferente manera como las empleó el doctor Edward Bach y lo usamos hoy en día. Bien, vamos a enmarcar el cuadro de la terapia floral en 2 grandes temas. Un tema de las flores y otro el tema del área emocional y mental, donde ellas pueden favorecer lo que se llama hoy la psiconeuroinmunología. Cómo podemos nosotros transformar los sentimientos, los pensamientos y las emociones. Voy a marcar primero el área de las emociones y luego el área de las flores para poder hacer un compendio y poder explicar cómo hoy en día podemos usar fórmulas específicas para los pacientes o fórmulas magistrales que en términos generales pueden ayudar a que vivamos mejor este mundo cotidiano. Lo primero, las emociones, ¿qué son? Son impulsos para actuar. Dependen de secreciones, neurotransmisores de nuestro cerebro mamífero. Recordemos que tenemos un cerebro reptil, que es aproximadamente así, unos 200 millones de años de evolución, que está presente aún en nuestro cerebro, pero que está codificado en el cerebro de los diferentes reptiles, que sirve para la supervivencia, que además de buscar la supervivencia a través del conflicto, también lo hace a través de la genitalidad, que es totalmente territorialista, que es jerárquico, que es dominante. Lo tenemos y nos sirve ahí en el tallo cerebral también para que podamos sobrevivir de una manera cotidiana sin tener que estar volitivamente actuando. También tenemos un cerebro mamífero que tiene cerca de 65 millones de años y que tiene que ver con las emociones, donde está, por ejemplo, la amígdala, que tiene que ver con el temor y que está codificando permanentemente la respuesta adaptativa del cuerpo. Recordemos que nosotros nos enfermamos porque superamos la capacidad adaptativa del cuerpo. Permanentemente estamos expuestos a virus y bacterias, pero también a agentes emocionales internos de la presión interna o externos por circunstancias externas. Si nosotros nos adaptamos, sobrevivimos. Lo que vamos a buscar es sobrevivir y vivir de una manera mejor a través de la adaptación que nos dan las esencias de flores. Y tenemos un cerebro más reciente. Algunos hablan de 1 millón, 2 millones de años, 250.000 años de adaptación. Y es el cerebro humano que nos permite proyectarnos hacia el futuro, la corteza prefrontal, que nos permite integrar el grupo, que permite adaptarnos ya de una manera con el entorno, no solamente de supervivencia,
sino de proyectar nuestra vida a una vivencia adecuada. ¿Qué tenemos nosotros en el mundo cotidiano? Tenemos entonces las emociones, que son impulsos para actuar, y son muy cortos. Tenemos 6 que son emociones primarias, que todos los seres humanos, por ejemplo, hay investigaciones de Paul Ekman, que en Papúa Guinea, donde hay aborígenes que no tienen contacto con la civilización, y con personas que viven en sitios como Wall Street, en Nueva York, que tienen las mismas emociones primarias. ¿Cuáles son? Son 6. Está la felicidad o la alegría, algunos le llaman felicidad, otros alegría, que es ese estado de expansión transitorio que tenemos cuando algo nos gratifica. Tenemos el temor, que nos lleva a protegernos porque algo nos puede agredir. La rabia, que es un impulso para actuar y defendernos. Tenemos la sorpresa, que nos hace darnos cuenta que algo no es lo cotidiano y puede ser valorado como algo favorable, una buena noticia, o algo que puede ser inquietante. Tenemos el asco o la aversión, y tenemos una que es muy conocida, la tristeza, que nos lleva a recogernos. Esas emociones no son nada malo, son necesarias para la supervivencia, las tenemos permanentemente y vivimos gracias a ellas. Lo que pasa es que esas emociones pueden perdurar y pueden producir lo que se llaman sentimientos, que son unos pensamientos cargados de emoción. Son ya mucho más estructuradas, duran más tiempo, y cuando esos sentimientos con pensamientos, que llaman unas reflexiones mayores, se van uniendo, forman lo que nosotros diríamos, si ustedes lo quieren ver en este lenguaje simbólico, todo un humor, una estructura, un estado de ánimo persistente, y nos llevan entonces a procesos que van a afectar directamente la salud. Ninguna emoción tendría que ser muy intensa y muy larga para que esa emoción perpetuara como un sentimiento, afectaría la salud. Las emociones, es natural que nos pongamos bravos con cosas que no nos gustan, que nos llenemos de alegría, que sintamos miedo. Eso es permanente, un poco de tristeza. Eso está ocurriendo todo el día. Ninguna de esas emociones puede ser considerada negativa. Solo cuando perduran a través de sentimientos y además son fortalecidas, favorecidas, perpetuadas por pensamientos, empiezan a afectar la salud, favorable o desfavorablemente. Por ejemplo, la más común de todas, tenemos una circunstancia de sorpresa. Alguien nos hace algo que no nos gusta y nos molesta, nos da rabia. Y empezamos a pensar eso varias veces. ¿Por qué esta persona me hizo esto? Esto no me gustó. Y lo perpetuamos a través de un sentimiento. Y además volvemos muchas veces más a resentir, volver a sentir lo mismo que sentíamos antes. En ese momento alteramos el sistema inmunológico. En ese momento favorecemos, por ejemplo, 2 veces más que hagamos úlceras digestivas en varias partes del tubo digestivo, que hagamos alergias, que hagamos procesos inflamatorios, que aumentemos el dolor en artritis y así muchos ejemplos más. No quiero perpetuar los ejemplos, solamente quiero situarlos en la idea de que una emoción es un estado transitorio que nos lleva a actuar. Emoción, movimiento. Entonces así el miedo nos lleva a cuidarnos, la sorpresa en un momento nos paraliza para tomar una decisión, la rabia nos lleva a producir una acción, por eso es bueno la rabia y nos puede llevar a ser asertivos y construir una respuesta adecuada frente a una condición, o ser agresivos, que somos destructivos, que por supuesto no construimos nada. También podemos tener tristeza, que nos lleva a recogernos, a ensimismarnos, a sentir dolor, pero para reconocer lo que tiene sentido, a expandirnos con la alegría. Así nos pasa permanentemente. Entonces, cada emoción es un impulso para actuar, no nos generan enfermedad. Sin embargo, si se van perpetuando, si se van volviendo como vagones dentro de un ferrocarril, y esos vagones van formando una locomotora que los lleva, que es un sentimiento, y una máquina más poderosa que es un pensamiento, y seguimos en esa dirección, pues obviamente todo nuestro humor, todo nuestro estado de ánimo va en esa dirección y empezamos a generar una directriz que necesariamente puede ser favorable o no favorable. En este caso, el resentimiento es desfavorable. Pero podemos tener lo contrario, una sorpresa favorable. Alguien me dijo algo bonito, qué interesante. Y yo siento además una alegría, y además siento, hombre, que me gustó eso, y lo recuerdo favorablemente, y genero un sentimiento de gratitud. La gratitud, por el contrario, es un sentimiento muy favorecedor, mejora el sistema inmune, me hace ser mucho más capaz de pensar en un futuro valioso, y así permanentemente. Hay sentimientos más estables como el amor, hay sentimientos muy estables como la felicidad, que se suma de muchas alegrías, sentimientos como la gratitud, que hace que además, por ejemplo, cuando yo tengo la capacidad de ser agradecido, quito mucho dolor del pasado. Cuando yo tengo un momento de felicidad y lo vuelvo perdurable, ese presente se me expande. Y cuando tengo amor, me proyecto hacia el futuro. Por eso me enamoro de la mujer amada y soy capaz en ese momento de pensar que puedo proyectarme con ella, con unos hijos, con lo que sea.
Siempre los sentimientos nos van a dar un tiempo mayor, incluyen un pasado, un presente que se expande y un futuro. Las emociones nos dan un instante que puede obviamente, como las letras, volver y volver y volver hasta que obviamente generan ya un lenguaje mayor. Esos son los parámetros básicos, para decirlo de alguna manera, que ocurren en las emociones y en los pensamientos y en los sentimientos. Pero ¿dónde encajan aquí las flores? Bien, describamos rápidamente lo que es una flor. Es una antena de recepción de energías cósmicas, de energías de la tierra. Es también el órgano sexual de la planta. Es la máxima transformación de una planta. Imagínense, ustedes empiezan en el agua marina. Ahí están los que nosotros conocemos dentro del agua, las algas. Aparecen en la tierra, luego en el reino vegetal que empieza a poblar la tierra. La vida viene del agua marina. Y empiezan a aparecer los musgos, los helechos, se van transformando y aparecen las angiospermas, que son plantas que tienen flores. Y esas flores son maravillosas, porque ellas son el órgano sexual, permiten comunicarse con el reino inmediatamente superior. Recordemos el reino mineral, luego viene el vegetal y el vegetal al animal. Esa comunicación se da de muchas maneras. Ellas liberan un poquito de cafeína y saben entonces quién debe venir a polinizarlas. Depende si les interesa el insecto, les liberan aromas que son atractivos. Los insectos algunos perciben por aroma, otros por colores, depende de las características. Las aves, por supuesto, ya tienen una capacidad de discernimiento mayor con la luz, entonces perciben los colores también. Y son capaces entonces de llevar el polen, como las abejitas y muchos otros insectos más, para que tengamos muchas más flores en el reino vegetal y muchas más flores que van a favorecer muchos otros procesos. Algunas se convierten en frutos que son nutritivos, pero otras tienen otras funciones. Cada flor en el ecosistema tiene una función específica. Si ustedes miran el ecosistema biológico de un ser humano o de cualquier animal, cada sustancia, cada organelo, cada órgano, cada célula tiene una función. Así que no hay flores por azar. Por supuesto, podemos engalanar, como tenemos aquí, flores y llevarlas a lugares de la vida cotidiana del ser humano, pero ellas están en la naturaleza cumpliendo una misión, una función. Tienen lo que nosotros consideramos en este rango de la terapia floral unas cualidades específicas. Y eso fue lo que encontró Edward Bach, que esas plantas tenían esa característica, que esas flores podían dárnoslas si hacíamos un método preparatorio. ¿Pero qué nos daban? Dos funciones fundamentales. Si nos vamos al reino vegetal, que tiene 7 grandes misiones dentro del ecosistema biológico, 2 que nos interesan para el tema de hoy, son muy sencillas. Una, purificar. El reino vegetal purifica permanentemente el ecosistema. Recordemos, permanentemente estamos recibiendo en el reino vegetal el dióxido de carbono y se está transformando para devolverlo como oxígeno. Todos sabemos el caos que sería el efecto invernadero, pero todos sabemos la importancia de tener los vegetales cerca de nosotros. El aire puro que respiramos, la maravillosa oportunidad de alimentarnos con vegetales para purificar nuestro organismo. Todos pensamos la maravilla que significa comer vegetales, hojas verdes, para purificar nuestra capacidad interior, nuestra salud. Pero también sabemos que nos purifican y nos nutren. Todo el reino vegetal está dispuesto a nutrir toda nuestra realidad, nuestros sentidos y nuestra biología. Pensémoslo de esta manera, el astro rey, el sol, es el agente nutricio de todo el planeta, tiene muchas más funciones, pero a través de la fotosíntesis el reino vegetal es capaz de hacerlo. Tenemos la vitamina D que lo permite hacer, pero muy parcialmente y para unas funciones específicas, pero el reino vegetal lo hace de todas maneras. ¿Y qué es lo que hace? Transforma permanentemente la energía solar en una energía que podemos nosotros ingerir, lo hace el reino vegetal directamente, nutre a otros reinos vegetales, a otras partes del reino vegetal, a otros animales y a nosotros también. Así fuéramos solamente carnívoros, al final estamos comiendo intermediarios entre el sol y nosotros. Nutre a un nivel biológico cuando la comemos, nutre órgano sensorial. Nosotros cuando vemos una flor, cuando somos capaces de olerla, inhalarla, cuando la tocamos, todos los órganos de los sentidos, y podemos hacer masajes, recordémoslo. Incluso si somos un poco más perceptivos, somos capaces de escuchar los sonidos del viento en la naturaleza. Pero a nivel de la terapia floral, lo que encontró Edward Bach es que nosotros podíamos encontrar esa cualidad propia de cada flor, de un método absolutamente sencillo, más alquímico que químico, farmacológico en sus efectos, pero alquímico en su esencia. Cortaba una flor cuando entraba además una relación de integración con la naturaleza, no solamente cortarlo y dejarlo en agua, sino que había que hacer un acto de comunión, de integración con la naturaleza. Y el término es de seducción, había que seducir a la flor para que ella entregara su cualidad. Y esa cualidad maravillosa podía ser depositada en el agua y luego mezclada con alcohol y se producía una tintura madre, la cual se iba a dar
a las personas de una manera sencilla. Recordemos de una manera simple cómo los estímulos físicos producen respuestas químicas en el cuerpo y cómo estados emocionales transforman simplemente por información toda la realidad de nosotros. Pensemos en el despecho, estamos tristes, abatidos, la serotonina está caída, no tenemos dopamina, el cortisol está muy alto, estamos obsesivamente pensando en esa persona que ha dejado de ser nuestra pareja. Y de pronto una llamada, un momento de comunicación y esa persona decide estar con nosotros. Es una información, no ha pasado nada. Y nos puede haber llamado otras personas diferentes, pero esa persona con una comunicación específica nos vuelve a dar o ilusión o nos vuelve a dar certeza, lo que sea. Nuestra bioquímica cerebral inmediatamente por un estímulo físico, porque es un sonido, transformado por la imaginación, además adaptado en una creencia donde están las emociones, los sentimientos y los pensamientos, produce una respuesta bioquímica maravillosa. La serotonina se activa, la dopamina se vuelve máxima en el cerebro y se baja el cortisol. Tenemos la adrenalina para ir a buscarla, para volver a empezar, para luchar. Y esto ocurre por un estímulo físico. Pasa lo mismo con la musicoterapia, con el estímulo del color, con el estímulo que podemos tener a través de puntos de acupuntura. Toda una gama de estímulos físicos producen resultados bioquímicos en nosotros. Por eso la palabra es sanadora. Por eso podemos hacer también los aromas, que sabemos toda la red maravillosa que es el sistema nervioso central del rinencéfalo, de ese cerebro mamífero, donde a través de aromas podemos modificar respuestas bioquímicas. Y lo mismo pasa con las flores. Somos capaces nosotros de transformar específicamente nuestra salud a través del estímulo floral. Podemos hacerlo de una manera tan sensible y tan sutil como a través de tomarlas, a través de untarlas, a través de poner aspersión en el medio ambiente, a través de utilizarlas de maneras diferentes, como en cremas, como en ungüentos, como en champú. Pero esa energía, esa cualidad de la flor que se obtiene a través de un método alquímico tan sencillo, puede ser utilizada para nosotros. Les voy a contar la historia en un momento, de dónde viene el descubrimiento, o lo que se llama la terapia floral. ¿Quién es su descubridor? ¿Cómo llegó a esto? Y sobre todo, ¿cómo funcionan las flores? Pero lo interesante, para dejar, tenemos emociones, ahí actúan las flores. Esas emociones que eran el caballo de la carreta, de lo que decía Platón, que son la fuerza, que además nos lleva a actuar, pueden ser moduladas con la terapia floral, como lo hace permanentemente las flores cuando las entregamos a las personas. Pero aquí es un método muy suave, es una cualidad que se da muchas veces. Pensemos de la siguiente manera. Ustedes tienen un cuarto oscuro, podemos luchar contra la oscuridad, que sería pelear contra las emociones que nos alteran. O, por el contrario, podemos encender la luz. Así sea una velita de cumpleaños muy pequeñita, pero 2 o 3 o 50 o 100 o 1000 van a transformar ese ambiente oscuro que tenemos. Así actúa la terapia floral. Suave, de manera aditiva, sumatoria, muy poquito. Funciona. Ya hay mucha investigación que lo demuestra. Se usan en animales, en niños, en ancianos, en personas con daños neurológicos que no podrían, digamos, tener parte de ese efecto placebo. Pero lo que es interesante es que funcionan de una manera sutil y no agresiva, no son tóxicas. Van añadiendo efectos de la cualidad que esa flor, que vamos a hablar de algunas cualidades, tiene en cada individuo y así van transformando lo que nosotros consideramos que es una mala salud en bienestar a través de la psiconeuroinmunoendocrinología, a través de estímulos en el área psíquica, a través de estímulos que van produciendo efectos en nuestra inmunología, en nuestra endocrinología y en nuestro cuerpo físico. Como vemos ahora en las diapositivas, Edward Bach, el médico descubridor, nació en un pequeño pueblo, en lo que sería Inglaterra, sin embargo, en una zona muy alejada de la civilización. Y desde el punto de vista práctico, él era un niño huraño, un poco apático al mundo externo y muy concentrado en la naturaleza. Su biógrafa, Nora Weeks, lo describe como una persona peculiar, una persona que se relacionaba mejor con las plantas y los animales a los que consideraba sus amigos y no con los demás humanos. Hablaba con las plantas y los vegetales que estaban en la región, como seguramente lo hacen muchos campesinos, muchos mamas aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, también muchos curacas y muchas personas que lo hacen de manera espontánea. Hasta muchas mujeres lo hacen con sus flores y sus vegetales en las casas y saben que les dan mejores características. Lo hacemos con los animales permanentemente, aunque no sepamos bien cómo nos responde. Esto obviamente en otro lenguaje suena
como que no es posible, pero sabemos que nos podemos comunicar en el lenguaje afectivo con cualquier ser humano, independientemente, o con cualquier ser de la naturaleza, independientemente de que no conozcamos el idioma que profese este ser. Bien, resulta que él quiere estudiar medicina, como nos pasa seguramente a los que estamos aquí, porque consideramos que la medicina le puede ayudar a los demás. Sin embargo, antes de que él estudie medicina, por un proceso de necesidades de su familia, trabajaba en una fábrica de latón de su padre, él se va a la zona de trabajo porque no podía estudiar medicina y se pone a observar hechos muy importantes. Va a tener una cualidad indiscutiblemente útil para el gremio médico y es la observación. Hoy somos muy pendientes de los laboratorios, somos muy pendientes de algo que nos pueda dar la tecnología, pero somos poco observadores de las personas. Bach era un gran observador de las personas y se dedicó a observar y se daba cuenta qué pasaba con los individuos que estaban en la fábrica de latón. Ocurrió una epidemia a principios del siglo pasado y él se da cuenta que la gente se enfermaba de una manera muy diferente cuando estaban trabajando que los que no trabajaban. Que además la motivación por curarse y la necesidad de curarse, hay que decir que no había sindicatos, y la gente cuando no trabajaba no devengaba, o sea que no había la posibilidad de que la persona ganara un sueldo si no iba a trabajar, o sea que necesitaba trabajar para devengar el sueldo. Y eso hacía que esas personas en esa epidemia, que no era tan grave como otra del 18 que hubo después, que murió mucha gente, la gripe española, pero sí hubo diferentes problemas que hizo que la gente se enfermara y que estuviera encamada y hospitalizada, muchos de ellos, y lo que le ayudaba era al darse cuenta y es que no tenían el mismo tiempo de recuperación las personas que tenían o no motivación. Entonces empezó a hacer como una pequeña bitácora de su viaje personal. La motivación por curarse restablece la salud más rápidamente. Bien, se puso a darse cuenta además cómo las personas, y esto ya antes de estudiar medicina, cómo las personas reaccionaban emotivamente de manera diferente, no solamente físicamente, los vómitos, la fiebre, la inapetencia, la postración, sino también de una manera afectiva y emotiva, se relacionaban de una manera muy diferente, algunos con angustia, otros se encerraban, otros le contaban a todo el mundo y hacían cierto tipo de show, por decirlo popularmente. Bien, él encontró entonces también que las personas se enfermaban de manera diferente, como de manera particular, aunque fuera la misma enfermedad. Hay que tener en cuenta que obviamente ante diferentes enfermedades nos portamos diferente, pero esta era la misma enfermedad. Estudió medicina, sin embargo consideró que los métodos eran muy agresivos, eran hostiles, eran destructores, las personas no los disfrutaban. Los tratamientos anteriores eran pues algunos agresivos, hostiles, violentos, y hoy en día aunque hayamos modificado muchas cosas, seguimos teniendo tratamientos destructores, agresivos, hostiles, violentos. Aunque hayamos modificado favorablemente, aún tenemos muchas estructuras del conocimiento que se hacen a través de diagnósticos muy agresivos, invasivos, aunque tengamos muchas cosas hoy mejores sin duda. Bien, él sale de la medicina y dice, yo no quiero hacer esto, no quiero agredir a los demás, lo que yo quiero buscar de medicina en su bitácora no puede ser agresivo. Y vuelve y lo pone en su libreta que iba llevando él. También voy a investigar, y si hay que investigar en otras áreas, en la salud pública, en la bacteriología, y encuentra muchas cosas bien interesantes. Encuentra, por ejemplo, la relación entre las bacterias intestinales y la salud. Hay que decir que en el siglo anterior, en el 19, antes del 20 donde estaba él, se ha descubierto ya las bacterias intestinales de una manera favorable. Se han descubierto los probióticos, se han descubierto que tienen relación con la salud, pero él encuentra también bacterias patógenas, porque desde la bacteriología y la microbiología encuentra la relación con ciertas enfermedades y empieza a generar, ya el método de Pasteur existía, empieza a generar vacunas y encuentra un tratamiento que siguió siendo útil durante muchos años, cómo las bacterias pueden afectar la salud, las buenas y las malas, y se dedica a trabajar con eso. También encuentra otros métodos, encuentra la medicina antroposófica de Rudolf Steiner, encuentra la homeopatía, incluso vuelve las vacunas, entonces en ese caso no SODES, porque eran bacterias patógenas de la materia fecal, pero él dice, bueno, pero yo quiero algo diferente. Tiene ya un laboratorio montado de investigación grande en donde vivía en Inglaterra, en Londres específicamente. También tenía además pues un prestigio como médico, pero él dice, no, yo me voy a ir. Y yo necesito encontrar algo diferente, pero en todas esas decisiones le ocurre algo que es lo más importante, él se enferma. Y se enferma de una manera abrupta, se enferma de una manera que tal vez ni él esperaba, ni tendría curación. Y cae con una enfermedad terminal, aparentemente no está bien descrito, con un cáncer digestivo, le hacen una cirugía y lo ven invadido. Usted se va a morir, señor Bach, muérase.
no tenemos nada que hacerle. Entonces él dice, bueno, ya que me voy a morir, no tengo solución a mi problema, me voy a ocupar de hacer algo valioso por la humanidad. Me voy a dedicar, no a curarme, porque no tengo curación. Los medicamentos y métodos que conozco tampoco me van a curar, pero sí puedo dedicarme a buscar algo valioso para la humanidad. Y decide entonces investigar, reflexionar, ir buscando en todos los métodos algo que le sirviera a los demás y no para él, para no morir en vano, para no vivir en vano. Y de pronto empieza a darse cuenta que se va mejorando y se cura. Quiero hacer un énfasis en esto, y es que él no conoció las flores hasta aquí, que no lo curaron las esencias de flores. O sea que no podemos decir que fue ese método maravilloso, no. Él se cura sin tener una idea clara por qué. Pero quiero hacer un paréntesis. Posteriormente, otros investigadores empiezan a encontrar que hay una relación directa entre cambios frente a la actitud que se tiene la persona frente a la salud, frente a la vida, encontrar un sentido de vida y la posibilidad de curación. Y eso los lleva a ellos a descubrir que hay pacientes que se curan aunque no tengan posibilidad quirúrgica, terapéutica, cuando tienen una actitud de encontrarle un sentido a la enfermedad y de encontrar que la enfermedad no es un enemigo a destruir, sino un maestro a comprender. Y eso le llama la atención, no a esta investigación, sino que le llama eso lo encontraron años después, pero él se dedica a darse cuenta qué fue lo que hizo, qué hice yo para mejorarme, nada para curarme, pero sí sacar lo mejor del ser humano, encontrar lo mejor de mí, desarrollar las cualidades, buscar ser un mejor ser humano. Eso es curativo, eso es terapéutico, pues definitivamente aquí no lo puedo encontrar. No lo puedo encontrar en estos métodos que he conocido y me voy a reflexionar y a buscarlo donde tengo la fuerza de mi vida, en la naturaleza, en mi pueblo natal, y se va. Muchas anécdotas para ese viaje, pero él llega a la naturaleza y empieza a buscar desde su sentir, y empieza a buscar algo que es muy importante para su vida, y es cómo voy a encontrar una respuesta a los problemas de la humanidad si no sé ni siquiera cuáles son. Entonces dice, bueno, hay una anécdota, y es que él se va a una comida y se da cuenta que cada persona se expresa de manera diferente, recuerda su bitácora de viaje, se mueve, se ríe, y él hace como un cine mudo, que en esa época existía, y le baja el volumen mental a todas las personas y solamente ve los gestos, ve las expresiones, ve las manifestaciones y dice, hombre, tengo que encontrar no medicina para las enfermedades, sino, volviendo a Hipócrates, terapia para los enfermos, para las personas. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿Dónde puedo encontrar algo que le dé a las personas esos bienestares específicos? Bien, se va para la naturaleza y empieza a llenarse de gran cantidad de emociones y las empieza a reconocer. Dice, yo las descubro en los demás, tengo que encontrarlas en mí mismo. Y se da cuenta que está lleno de miedo. Se da cuenta de que es un soñador, pero que no produce nada. Se da cuenta que está apresurado en encontrar algo y no lo encuentra. Y esos estados emocionales lo van a él atormentando. Pero dice, ¿yo qué puedo hacer con estos estados emocionales? Descubro lo que siento, pero no me parece que nada sea útil para mí. Cuando se llena de conciencia de estados emocionales, se va a la naturaleza y se acerca a las plantas y de pronto empieza a descubrir que la interacción, no tomando la flor, simplemente estando cerca a la flor, cerca a la planta, empieza a notar que ese estado emocional se modifica. Y dice, bueno, y que si yo pudiera hacer algo, y la corta, y se la toma, luego la coloca al sol, luego la mezcla con alcohol, hasta que descubre un método de dejarla, pero siempre en una comunión con la planta, dejarla varias horas en agua de manantial de un arroyo, expuesta al sol, integrando los elementos, luego la pasaba por un papel de filtro, la mezclaba con alcohol y hacía una tintura y luego la diluía para seguirla tomando. Y encuentra que ese método tan sencillo, tan cotidiano, nada espectacular, podía contener esa cualidad que la flor tenía. Y empieza a buscar las cualidades de las flores, empieza a buscar muchas, pero muchas flores de su ecosistema. Encuentra flores obviamente de la región, viaja a otros lugares para ir encontrando y empieza a hacer una investigación que aparentemente logró hacerla en 5.000 personas, porque él buscaba la flor, la preparaba, interactuaba y empezaba a reconocer en sí mismo el mejor método de investigación. Él mismo se daba cuenta cómo estaba, si estaba irritable, si estaba triste, si estaba bravo, si estaba como fuera, y empezaba a darse cuenta de los cambios emocionales inmediatos. Sin conocer la psiconeuroinmunocrinología, también se da cuenta de sus cambios biológicos, sus cambios
en la esfera de los dolores musculares, de los dolores de espalda, de los dolores de la relación mente-cuerpo. Es bien interesante que en la relación de mente-cuerpo, que ya se ha investigado tanto en los últimos años, empezamos a entender unas posturas muy diferentes. Como muchos de los síntomas, por ejemplo, el dolor de espalda, como John Sarno lo demuestra a través de muchas de sus obras y sobre todo de sus investigaciones, donde el dolor de espalda que muchas personas tienen no es un síntoma patológico de una crisis, de un estado emocional agudo, sino son todas esas emociones que están en el inconsciente que no nos permitimos pasar al consciente y que cuando las tenemos nos afectan. Por ejemplo, la rabia, el temor, la tristeza profunda, no las superficiales que tenemos ante una pérdida conocida, ante un atasco en el tráfico o ante una condición de un conflicto familiar, sino las más profundas se manifiestan para que nosotros dejemos de sufrir por eso que no nos adaptamos y no somos capaces de reconocer y tenemos síntomas físicos. Por eso las flores, cuando las utilizamos y modifican nuestras emociones de una manera favorable, y ahora les voy a contar cómo lo hacen, y van transformando ese estado en nosotros, empezamos entonces a sanar lo emocional y lo biológico. Y podemos acompañar procesos muy complejos de enfermedades degenerativas, cáncer, enfermedades como osteoartrosis, enfermedades neurológicas, enfermedades del pulmón, cardiovasculares, y podemos complementar muy bien el trabajo. Podemos trabajar sobre ese ser que padece la enfermedad. A veces decimos hay tratamientos para la enfermedad y tratamientos para las personas que la sufren. La terapia floral se enmarca en las personas que la sufren, porque eso fue lo que buscó Bach. Bach quería un tratamiento para quien sufría. Pero ¿cómo lo logra? Dando las cualidades de las flores. ¿Para qué? Para desarrollar esos principios de bienestar que todos tenemos. Nosotros, todos los seres humanos, sin excepción, podemos modificar condiciones frente a la salud y la vida. Podemos ser más optimistas, podemos ser menos agresivos, podemos ser personas más amables. Podemos disfrutar, porque el símbolo más importante va a querer encontrar la felicidad. ¿Qué hacen las flores? Entonces nos aportan esa cualidad. De eso vamos a hablar entonces en un momento. Necesito algo de comer que me está... Continuando, las esencias de flores son preparados vibracionales de las terapias vibracionales que guardan la cualidad de una flor. Esa es una cualidad energética. Esa cualidad, por ejemplo, puede ser la paciencia, cuando estamos apresurados, en la flor de la impaciencia. Puede ser la paz interior, cuando tenemos culpa, y en la flor del pino. Puede ser el coraje, cuando estamos llenos de temor, en la flor del mímulo, y así en todas las flores que se han descrito en la naturaleza. Bach encontró 38, y luego hemos encontrado diferentes personas, muchas más, como es evidente, en la naturaleza debe haber miles. Y por supuesto cada flor tendrá una cualidad, pero pues es imposible prepararlas a todas, pero se pueden preparar diferentes flores y se pueden encontrar esos resultados. Lo más importante, esa cualidad energética la podemos recibir nosotros como seres humanos, hagan de cuenta una semilla, y florecer en nosotros. Nosotros tenemos esas cualidades, las tenemos, todos los seres humanos tenemos esas potencialidades. Pensemos en un niño, un recién nacido. Él nace totipotencial, y lo que nosotros podemos hacer con él es desarrollarle esas condiciones. Él no nace racista, no nace clasista, no nace separatista, no nace homofóbico, no nace con gran cantidad de condiciones adversas. También le podemos dar condiciones negativas, pero por supuesto también podemos darle positivas. En este caso la flor, si se siembra en un terreno adecuado, va a dar sus frutos, va a florecer esa cualidad. Esa cualidad se incorpora en nosotros, es un campo energético vibracional, ese campo energético resuena con nosotros, se incorpora y lo armoniza, le da esa cualidad que cada flor tiene y que le va a desarrollar esa condición en la vida de cada persona. Esa cualidad significa salud para esa persona, significa potencialidad. ¿Por qué? Porque en la medida que más la tome, más la va a desarrollar. Es como la energía cinética y potencial, que cuando tenemos una semilla es energía potencial y tenemos un árbol, es la energía activa, se ha desarrollado. Así nos pasa, en la medida que más la usemos, más se va a desarrollar esa cualidad en nosotros. Entonces, un campo energético sutil con una conformación electromagnética armónica que se puede ver con diferentes esquemas. Se puede mirar desde cosas muy sencillas y muy antiguas que ya no son válidas, pero que fueron pioneras, como la fotografía Kirlian. Se puede ver ya cosas mucho más específicas, modernas. Se puede ver cristalización sensible, que se hace de manera muy cotidiana, con sulfato de magnesio, con un poquito sobre una lámina, y se puede ver que la cristalografía es totalmente diferente, el aspecto
fotocolorimetría, que es específica para cada esencia floral. Y ese rastro energético, esa energía, cuando llega a un campo de energía que es el nuestro, que es disarmónico, interactúan los dos y se producen cambios en la psiconeuroinmunoendocrinología, cambios psíquicos, cambios que van a ir al proceso humoral, cambios que van a ir al sistema inmunológico y producen transformaciones en nuestro sistema biológico, en la materia densa, en lo orgánico. Es muy importante saber hoy en día cómo el sistema inmunológico regula todas las funciones del cuerpo. Más allá de destruir virus y bacterias que lo hace, regula esa homeostasis interna. Y además sabemos que tiene actividades específicas sobre la mente, tiene actividades específicas sobre la forma de pensar y sobre los demás sistemas, el endocrino, el cardiovascular, el osteomuscular, por todos lados. Lo podemos decir simplemente que el sistema inmunológico es la clave hoy de la adaptación. Recordemos, como lo decíamos hace un momento, que la clave de la supervivencia es la adaptación y nos enfermamos cuando sobrepasamos la capacidad adaptativa. Y si nosotros fortalecemos esa capacidad adaptativa porque desde la mente, desde la emoción, desde la forma de ver la realidad estamos adaptados, podemos obviamente vivir en armonía. Eso no quiere decir que dejemos de comer, porque necesitamos otras funciones biológicas. Las flores no desintegran al ser humano y lo ven como una parte aislada en la mente, sino que lo integran dentro de una realidad ontológica que le permite ver esa condición donde nosotros somos mente, cuerpo, vida espiritual, donde tenemos realidades biológicas, bioquímicas, estructurales, pero donde la mente y la emoción interactúan de una manera muy valiosa en la curación e infortunadamente de una manera destructiva en la generación de la enfermedad. Hay un hecho muy importante y siempre lo cuento porque cuando uno conoce una terapia y sobre todo una terapia que está muy relacionada con la forma del pensamiento de su descubridor, es decir, creador, es desconocer que hay cosas mucho más importantes en quien las descubre, pero simplemente no podemos desconocer también que su descubridor es esencial para este proceso. Y su descubridor, el doctor Edward Bach, inglés, él tenía una visión filosófica muy desde el punto de vista mística. O sea, él tenía una visión de un Dios, una visión de una reencarnación también, pero una visión muy de un creador sobre todas las cosas, de un orden, de un proyecto personal, de un propósito de vida, de un ser que estaba calificado como un ser potencialmente bello espiritualmente, con un alma perfecta y con una personalidad imperfecta. Y ese dipolo alma-personalidad, a través de un conflicto, era el generador de la enfermedad. Entonces había un alma que usaba la mente desde una perspectiva de llevarle mensajes para que cumpliera algo que era esencial. Todos veníamos a la tierra para aprender, para crecer. Y entonces esa alma nos guiaba a nosotros, nos daba esas directrices de una manera no con palabras, sino con intuiciones, con percepciones sutiles, instintos, también a veces de supervivencia también, pero sobre todo con aspiraciones ideales. Cuando estamos en esos momentos de reflexión, en la meditación, en la oración, a veces en los momentos de silencio, despertando en la cama de una noche tranquila, teníamos esos momentos de lucidez y pensábamos lo correcto para nuestras vidas. Luego en los momentos emotivos nos podíamos ir por el desenfreno de las pasiones, de la agresividad, de las emociones sin control. Pero en esos momentos de reflexión ahí nos está hablando el alma, porque el alma busca una perfección dentro de lo que es imposible de alcanzar. Es una meta que lo importante es estar en ese camino, es tener una mente principiante, como dice el Zen, que siempre está buscando avanzar a la perfección, aunque sabe que nunca la va a lograr, pero no sentir que tenemos una mente maestro porque solo nos queda perder. Si estamos avanzando, vamos a llegar, pero si estamos arriba solo podemos descender. Y lo que básicamente buscaba Bach era ese conflicto que se manifestaba como ese defecto, que sería ese estado emocional, ese sentimiento, ese accionar que era destructivo. Y lo que buscaba, y fundamentalmente da la flor, es esa virtud. Tenemos que hacer un paréntesis ya de una filosofía un poco más mística, de esa forma de ver que todo tipo de virtud es simplemente un vicio transformado y todo vicio es una virtud en desuso.
Entonces, que si nosotros tenemos unas condiciones que podemos ver, entre comillas, como defecto de esa persona, si se utilizaran adecuadamente, se armonizaran, pueden ser fuerzas constructivas. Un adolescente puede no concentrarse en sus estudios, pero puede estar concentrado activamente, con lucidez, con entusiasmo, con persistencia en un juego interactivo, en un juego de Nintendo, en un juego de Xbox, lo que ustedes quieran. O sea, la condición existe, no está enfocada en la directriz que puede ser útil en ese momento para su desarrollo académico. Entonces, lo que buscaría la flor es capitalizar esa condición, ese vicio, volverle una virtud y no dejar que las virtudes se conviertan en vicios. ¿Qué es la personalidad? Entonces, carácter, la forma de ser y cómo actuamos cotidianamente en la vida, cómo nos expresamos, no solamente hacia los demás, sino también hacia nosotros, cómo nos ven, pero eso es muy importante. La imagen es lo que los demás ven, pero la conciencia es lo que en realidad somos. Lo que hay que fortalecer es la conciencia. No hay que preocuparnos por lo que los demás opinan de nosotros. Siempre va a haber quien nos critique, siempre va a haber quien nos destruya, siempre va a haber quien no valora lo que pensamos ni lo que somos. Eso no importa. La búsqueda de Bach no era mejorar la imagen externa, era fortalecer lo que nosotros somos. Esa parte de la personalidad se encarnaba, se estructuraba en lo que nosotros llamábamos fundamentalmente cuerpo. Y entonces lo que Bach usaba el cuerpo era la corporalización de los estados de la conciencia o en este caso específico de las cualidades. ¿Cómo lo podemos definir entonces? Nosotros tenemos una imagen que es externa y tenemos una conciencia que es interna. La búsqueda de toda la terapia floral es fortalecer la conciencia. ¿Por qué encarnamos? Para obtener conocimiento, por supuesto, para tener experiencia, pero para aprender, para evitar caer en los dolores y sufrimiento que se llama corregir errores. Tenemos errores todos los días, pero hay una clave fundamental de esto, es si perdemos, no perdamos el aprendizaje. Lo que busca la flor no es no cometer errores, busca es tener más conciencia para aprender del error, para crecer. Recordemos que lo que nos da es una pequeña luz, esa pequeña luz nos ilumina para entenderlo mejor. Y eso nos ayuda en lo físico, entender por qué nos caemos, en lo psíquico, ¿por qué nos tropezamos otra vez entre ese mismo error? Tener más conciencia y lucidez para enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es la causa de la enfermedad para Bach? El conflicto entre el alma y la personalidad. Un conflicto de una personalidad que se desvía de esa misión, de ese, vamos a decirlo de una manera que una persona cualquiera cuando entra a una obra de teatro le dan un guión. Cuando pierde ese guión, pues deja de ser de una manera coherente con su papel protagónico dentro de la historia de su vida. Pero fundamentalmente, ¿por qué lo hacemos? Por el deseo personal y también porque alguien nos influye, la persuasión de otros, la sociedad, el modelo a seguir, que es un modelo simplemente materialista, o también pues por condiciones como el temor, que hace que cumplamos lo que otros quieren para nosotros, la culpa, que hace que honremos a condiciones que son adversas a la realidad y a los intereses realmente de nuestra alma, en fin, condiciones de este estilo. Pero llega la enfermedad porque ese conflicto se manifiesta con síntomas que de perpetuarse generan enfermedad. Pero la enfermedad no es enemiga o destruir, sino es un medio adoptado por el alma para enseñarnos, básicamente para señalarnos las fallas y fundamentalmente para retornar el sendero de la luz y la verdad, decía Bach. Esto suena muy místico, pero en la práctica lo que podemos decir es que un diabético lo que le hace la enfermedad es decirle, mire, usted está teniendo un mal metabolismo de los carbohidratos, usted debe cambiar su forma de ingerirlos, debe hacer más ejercicio, dormir mejor, y si usted lo cambia, y teniendo una diabetes tipo 2, usted puede revertir la enfermedad, pero si no la revierte, puede aprender a vivir con esa condición de manera adecuada. Toda enfermedad es simple y llanamente una condición que nos educa, es un maestro a comprender, no es un verdugo a destruir. Y precisamente nosotros fracasamos como sociedad por la codicia, querer tener lo que no nos corresponde, y la idolatría, pero la gente habla de idolatría como de Dios y Alá, Jehová, no, Krishna, como ustedes lo quieran ver, eso no importa. No, la idolatría son los falsos dioses, la economía, el dinero, la belleza, todos esos son imágenes que nos hacen pensar que ese es el camino y donde todo el interés está dado en crecer a través de eso, en la imagen, en la imagen, en la imagen. Ese conflicto es el que genera la enfermedad, el sufrimiento, el apego, que es básicamente junto a la ignorancia la raíz de todo el sufrimiento. Bach nos enseñaba en esas mismas corrientes filosóficas orientales, pero nos daba sobre todo una estrategia para solucionarlo, una esencia floral.
Y nos daba un ejemplar que era básicamente que amor de la naturaleza. Para los esoteristas las flores son el resguardo de la energía del amor en el planeta. Ahí están presentes en el reino vegetal y están presentes en las flores. Guardan eso, son antenas de recepción que están localizadas hacia el cosmos recibiendo esa conciencia planetaria, esa conciencia cósmica, las dos, y la están integrando a quien la quiera recibir, a quien la quiera vivenciar y a quien la quiera reproducir. Y en esencia son amor, que es una fuerza curativa que nos da la capacidad de servir, que es dar lo mejor de nosotros, a través de la sabiduría, que es el conocimiento que se vuelve experiencia, vivenciado obviamente por el amor, y que permite sanar, que es ayudar a aliviar ese sufrimiento como lo hace la compasión. Pero la sanación es un acto consciente que hacemos todos los seres humanos de transformar ese dolor. Y eso es manifestación del amor. Un amor, obviamente, que en la Tierra no se conoce de una manera espiritual, porque lo que nosotros llamamos amor aquí en este planeta es una combinación de codicia y odio. Yo te quiero, sí, tú me quieres como yo soy y me aceptas, pero de una manera en que te hago cambiar a ti para que me sigas queriendo y te obligo. Eso es una forma de codicia. Y odio es ese paso del amor al odio en la naturaleza espiritual no existe. O se ama o se ama. Allá no hay se ama o se deja de amar, se ama. Y el amor es eterno aunque las relaciones no lo sean. Y fundamentalmente, cuando hablamos de amor desde el punto de vista de la visión de Bach, es total olvido de nosotros. Y es un servicio sin esperar nada a cambio. Y está plagado de lo que dirían las corrientes filosóficas tibetanas de sabiduría. De darse cuenta de la realidad del otro y de dar lo mejor. Esa es la búsqueda de Bach, que nosotros podamos amar. Y las flores nos ayudan, hay muchas flores relacionadas con el amor. Recordemos que la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un beneficio a comprender. Es una señal en el cuerpo que nos permite vivir de una manera diferente y que el origen está en el conflicto, que es obviamente resultado de fuerzas profundas, que son causales y no casuales, y que obviamente hay otros dos tipos de realidades, que son pues factores personales y transpersonales, que tienen que ver, por ejemplo, con la herencia, por supuesto, con el medio ambiente. Sin embargo, tiene un objetivo, y es enseñarnos los efectos dañinos de las formas de pensar o de actuar. O sea, nosotros siempre generalmente, cuando estamos enfermos, culpamos a un agente externo, un virus, una bacteria, algo que nos enfermó. La visión de Bach es diferente. O su accionar o su pensamiento se vuelve vulnerable. Y esa vulnerabilidad favorece, por factores genéticos, medioambientales, psicológicos, a un riesgo, que es una potencialidad de un daño, producto, obviamente, de una vulnerabilidad previa. Y cuando nosotros nos enfocamos en esta condición de un agente externo, estamos dejando de reconocer esa fortaleza interna, que es como una piel que está intacta, con suficiente inmunoglobulina A, con pues todas las capas dérmicas adecuadas, pues con un agente externo no genera esa infección, el riesgo está disminuido o la vulnerabilidad es mínima o inexistente. Si esa piel está abierta, pues evidentemente se entra y es cuando están las heridas abiertas y se contamina. Entonces, el objetivo de la enfermedad es recordarnos, de una manera de enseñanza, que pensamos de una manera equivocada o que actuamos de una manera equivocada. Aquí enfocamos el término pensar, sentir, las emociones, los sentimientos, porque aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en la terapia floral. La acción depende del pensamiento. Nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos y cómo sentimos. Esa es una expresión final. Por eso la gente piensa que yo me enfermo por lo que como, porque yo soy lo que me como. No. Yo como de esa manera porque yo pienso de esa manera. Entonces, cuando yo quiero cambiar mi salud desde la dieta, más que cambiar la dieta, debo cambiar la forma de pensar frente a la alimentación para después sí corregir el acto de comer. Porque el impulso de comerme ese dulce, ese licor, ese cigarrillo, viene desde cómo pienso y cómo siento, que al final termina siendo repetitivo y termina generando una actitud compulsiva, adictiva, como ustedes lo quieran ver. Pero es mi pensamiento y mi sentimiento, mi emoción hacia una dirección persistente la que me lleva a cambiar. No preocuparme tanto de lo que ingiera desde afuera, sino la forma en que yo pienso y modificarlo desde adentro. Y eso me va a llevar a un proceso muy importante, que es a tomar conciencia. Desde la conciencia, la flor es conciencia líquida, dice Eduardo Greco, un gran expositor y maestro de la terapia floral en el mundo, de origen argentino y ahora viviendo en México. La flor es conciencia. Yo me tomo la conciencia cuando me tomo la flor. Y esa conciencia me ilumina, me da la claridad. Y eso pasa que mucha gente toma flores y dice, uy,
ahora no actúo igual que antes, ahora no puedo manipular igual que antes, ahora me siento incluso con una desventaja que antes podía pelear. Y nos pasa a todos que nos damos cuenta y decimos, antes era más cómodo por la ignorancia. Pero con darse cuenta uno toma la decisión de cambiar o de no cambiar. Cambiar la alimentación, cambiar la forma de vida, cambiar la forma en que se relaciona. El conflicto alma-personalidad, siendo el alma lo trascendente, la voluntad de transformación, y la personalidad lo inmanente, la voluntad de conservación. Entonces la enfermedad, para terminar este tema, es producto de factores personales que tienen que ver con la forma de pensar y actuar, egoísmo, aislamiento, crueldad, disociación, que son las formas en que nosotros nos enfermamos por agresividad, por violencia, por egoísmo, de solo pensar en nosotros, porque en el corazón, por ejemplo, da sangre a todos lados, el sol ilumina a todos, la naturaleza está siempre dada para todos y se retorna al corazón, da la sangre a los demás y vuelve. Y factores transpersonales, como obviamente la influencia de los demás, sobre todo en los niños o gente que está expuesta permanentemente a la carga de los demás, o por factores ancestrales donde tiene que ver con la herencia biológica o la sociedad en la que vivimos. Siguiendo con el tema de la enfermedad, en el enfoque de Bach, que es un enfoque bastante interesante, difícil de objetivizar para las personas que no se metan mucho en su pensamiento y seguramente para un grupo que hasta ahora está conociendo la terapia floral parece intangible. En la práctica nosotros lo hemos visto y yo ya llevo más de 30 años trabajando con las flores, todos los días observando a los pacientes. He podido hacer una gran cantidad de enlaces, unas conexiones directas que no quiero confundirlos, pero llegar a este punto. La medicina mente-cuerpo cada vez nos hace comprender cómo la forma de pensar y de actuar, cómo las emociones, los sentimientos, las emociones persistentes que generan sentimientos, llevan a afectar nuestra salud, pero ya no de forma superficial, sino de forma profunda. Y cómo cambiando esta forma, cómo viendo la vida de otra realidad, cómo enfocándola de otra premisa, cómo cambiando nuestros intereses, vamos a empezar a modificar esas formas de enfermarnos y esas maneras de sufrir. Pensemos en una persona, por ejemplo, con un lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, el sistema de defensa preparado para vigilar todo el tiempo el organismo, nuestra policía, nuestro sistema de defensa en un país, ciudad o como ustedes lo quieran ver en nuestro ecosistema biológico. En lugar de estar vigilando el sistema externo, virus, bacterias, hongos, parásitos, agentes tóxicos, inflamatorios, lo que ustedes quieran, incluso el mismo manejo del estrés y la tensión emocional, porque ahí influye el sistema inmunológico y muchas funciones más. Deja de cumplir esa función adecuadamente y empieza a agredir las células biológicas, el tejido conectivo, en fin. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de nosotros estar mirando hacia afuera y corrigiendo ese intercambio con lo externo, estamos destruyendo nuestro mundo interno. Ahí hay agresión, autoagresión. Ahí hay dolor, sufrimiento interno persistente. Y empezamos a enfermar. La relación mente-cuerpo es muy poderosa. Cuando hacemos técnicas de meditación avanzada, cuando hacemos pranayama, por ejemplo, que es la ciencia de los ritmos del yoga, que se caracteriza sobre todo por técnicas de respiración. Cuando hacemos cualquier tipo de proceso, hasta la hipnosis, donde nos conocemos a nosotros mismos, psicoterapia profunda, empezamos a generar algo maravilloso y es una interacción, un conocimiento y una conexión profundamente cuerpo. La medicina de mente-cuerpo, llámese como se llame, y en este caso la terapia floral, lo que nos hace es reconocer la relación mente-cuerpo. De ahí pasamos por las emociones. La mente se llena de emociones en su mayoría, emociones persistentes, como les decía, sentimientos, pensamientos, y está permanentemente un pensamiento y un sentimiento. Un sentimiento es un pensamiento cargado de emoción, persistente. Y en esas englobes que estamos permanentemente nosotros, que nos quedamos en una idea, en un pensamiento, en un sentimiento persistente, estamos fortaleciendo una respuesta que tiene un camino muy bien conocido. Tiene un camino neuroendocrino, por una secreción que se produce en el sistema nervioso, por unos neurotransmisores persistentes que nos van a hacer efectos en zonas del cuerpo, en estímulos del cuerpo, en estados del cuerpo, y nos van a generar salud o enfermedad. Entonces, para Bach había unos defectos primordiales que nos hacían predisponer, así como unas cargas genéticas que nos predisponen. La genética, me decía un profesor, es como una toalla
pequeña nos cubre unas zonas del cuerpo y nos deja expuestas a otras. Ya sé que uno tenga más predisposición a enfermedades y menos a otras. Y eso lo sabemos a través de todas las investigaciones. Pues bien, así teníamos unos defectos primordiales que nos favorecían algunos sufrimientos y padecimientos cuando los expresábamos de una manera o de otra y nos liberaban de otros cuando los expresábamos de una manera adecuada. Pero todos tenemos sus defectos primordiales, el orgullo, la crueldad, el odio, la codicia, en fin, los vamos a definir rápidamente. El orgullo es la falta de reconocimiento de nuestra pequeñez, es la pérdida del sentido de la proporción. No importa quién gane el mundial, no importa quién mete el gol en la final, no importa quién haga eso. El mundo, las estrellas, el cosmos sigue igual al otro día, a pesar de que en ese momento se sienta grandioso. Nuestra pequeñez relativa a la sociedad, al mundo, al universo, es absoluta. Somos un punto en el universo. Cuando nos sentimos más que los demás, más que todos, cuando sobrepasamos nuestra realidad, nos llenamos de orgullo. Y lo que nos falta es humildad. Entonces, el defecto primordial es orgullo, lo tenemos todos. Y cuando hablamos de que no somos orgullosos, estamos siendo orgullosos. Nadie puede decir, qué tan humilde que soy yo, porque en ese momento pues, estamos cayendo en lo contrario. Pero sí hay que desarrollar la humildad. Humildad viene de humus, que es agachar la cabeza, que es reconocer nuestra pequeñez. ¿Cómo lo logramos sin humillarnos? Porque eso es distinto. La humillación es un camino inadecuado de la humildad. Es reconociendo que todo lo que recibimos es una bendición, es un regalo. La inteligencia es un regalo, la salud es un regalo, el dinero, la belleza, los amigos. Cuando lo reconocemos de una manera auténtica en el interior, empezamos a desarrollar la humildad. El que hoy me escuchen, el que me permitan hablar, el que me lean, el que me siga alguna persona, el que los pacientes vayan, son regalos. Cuando pensamos que nos merecemos más que eso, estamos cayendo en el orgullo. Cuando descubrimos que lo que nosotros tenemos es un regalo y queremos otra cosa y lo buscamos como un regalo más porque hacemos el camino adecuado para recibirlo, entonces lo hacemos desde cada éxito que tenemos es una bendición. Y es la forma de trabajarlo. Ahora hay esencias florales que nos ayudan a esto. La violeta de agua, el girasol, para poder hacer que ese orgullo no se vea como esa condición de sentir que somos más que los demás, sino como un regalo que nos da la vida, como un éxito que es una bendición. Entonces la flor nos ayuda a trabajar un defecto primordial. Y Bach decía, por ejemplo, los pacientes con artritis van a tener más esta condición. Ahora no quiero justificar que todos los artríticos lo sean así, o todos los orgullosos sean artríticos, porque sería injusto. Pero ese orgullo lleva una insatisfacción permanente, sentir que somos los demás, pero nadie me da a mí las condiciones que yo me merezco. Nadie me alaba como yo debería ser alabado. Nadie me aplaude permanentemente. Lo vemos en personas del espectáculo, lo vemos en personas de los deportistas que necesitan ser siempre, llamar la atención. En la política, por Dios, es la norma. Y eso es orgullo. Y bueno, van a tener otros problemas también, no solamente esto. La crueldad. La crueldad es la negación de que todos somos parte del todo. La unidad, una gota del océano, en el océano es el océano en sí mismo. Es la no localidad, todo está integrado, todo está conectado. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a amar y respetar incluso y tolerar a quien no nos ama. Eso genera no la búsqueda de la no crueldad, porque la crueldad es el disfrute por hacerle daño al otro y no le importa hacer daño. Y la virtud es la contraria, la compasión. Es muy bonito lo que hace la compasión. El corazón es un órgano compasivo, da a todos los demás sin esperar nada a cambio y después recibe. La compasión es la acción consciente de ayudar a aliviar el sufrimiento de otro, lo decíamos hace un momento. La compasión es amor incondicional, es la ausencia de pasión, dicen otros. Es un acto maravilloso y cuando uno es compasivo es increíble, libera interleuquina 2 y es antitumoral, antiinflamatorio, antiinfeccioso. Es un gran elemento, esta interleuquina, entre células blancas, que ayuda a modular el sistema inmunológico y a muchas funciones adaptativas. Cuando uno, por ejemplo, ve esos personajes que sobreviven a las epidemias, lo que se encuentra es que son profundamente compasivos. La Madre Teresa de Calcuta, por dejar un ejemplo para todos los demás, lo dejó como una evidencia de vida lo que es la compasión. Y lo ve uno en la casa, la abuelita que cuida a los nietos y no se enferma en un momento de una epidemia. La compasión es terapéutica, la crueldad es favorecedora de infecciones y de enfermedades. Y además el gozar que al otro le vaya mal, que nos pasa en las campañas políticas, que nos pasa en los hinchas del fútbol, disfrutar que el otro esté sufriendo. Eso es contrario a lo que son las leyes de la naturaleza.
De hecho, siempre va a haber sufrimiento, pero disfrutar el sufrimiento de otro lo marca una crueldad, otro defecto primordial. El odio, pues ahí sí es opuesto al amor. Yo decía amar o amar. Cuando ya no se ama, pues está en el otro lado que es el odio. Y es la negación de Dios, que Dios es una fuente de amor. Llámese Dios, llámese la fuente de la vida, de la creación. Y en ese caso concreto, lo que busca la persona para corregir este defecto es amar. Recordemos que lo que Wagner nos dice es, tenemos un defecto primordial, todos somos orgullosos, todos somos crueles y todos somos capaces de odiar. Pero podemos trabajar la virtud opuesta, que ese es el sentido fundamental. Entonces, ¿cuál es la virtud? La humildad en el caso del orgullo. ¿Cuál es la virtud en la crueldad? La compasión. ¿Cuál es la virtud en el caso del odio? El amor. Es aprender a amar. Y el amor es la fuerza coherente que todo lo renueva. El amor se puede hacer en cada momento, en cada instante. El amor además nos da proyecto de vida y proyecto de futuro. Y cuando nos enfermamos, hay muchos autores, conozco cantidades y he visto expresiones de la naturaleza maravillosas cuando la gente ama. El amor es una fuerza transformadora, el amor lo sana todo, el amor todo lo cura. Para algunos es todo lo cura junto, porque es una locura, pero también es todo lo cura todo. Y es una fuerza maravillosa. Bernie Siegel, Amor, Medicina Milagrosa, una obra que, aunque sea la década del 80, sigue siendo válida hoy, en el siglo XXI. Y sigue siendo válida porque el amor no se va a acabar, no se va a extinguir. El amor, además, todos estamos invitados a esa posibilidad. Amemos. Amemos como una fuerza curadora y utilicemos esa fuerza en nosotros. La codicia, que ese es otro defecto primordial, el deseo de poder, el impedir la libertad de los demás, el no respetar la individualidad de los otros, el deseo de imponerse sobre, el deseo de hacer que los demás hagan lo que nosotros queremos. Esta condición la conocemos permanentemente cuando obligamos a los demás para nuestros intereses. Los manipulamos, los engañamos, permanentemente utilizamos esta estrategia. Y además disfrutamos de dominar. Esto es muy común en las madres, en los educadores, en las gentes que manejan a todos los demás. Y recuerdo, todos tenemos esto. Yo tengo orgullo, crueldad, odio, codicia. Sin embargo, los médicos queremos imponer a los demás nuestras teorías, nuestras vertientes filosóficas, nuestras condiciones, además que nos benefician de cualquier manera. Es muy difícil no ser codicioso, pero ahí está la virtud que nos pone vaca, que podemos desarrollar, que es respetar la libertad del otro. Entonces la virtud es respeto. La lección pues es aprender a respetar esa libertad. En la medida que respetemos más al otro, pues vamos a disminuir la codicia, que es la que nos enferma, y vamos a tener mayor expansión respiratoria, por decir algo. Dejamos el aire de libertad en otro y tenemos aire para respirar. Es difícil desarrollar esas cualidades, es difícil desarrollar esas virtudes. Es más fácil si nos ayudamos de una terapia floral. Las flores nos van dando esas condiciones a nosotros que nos permiten codificar en nosotros esas condiciones que son existentes, que son esas tierras fértiles que tenemos, esas semillas que necesitamos que se fecunden de una manera adecuada en la tierra de nosotros, en nuestro jardín interior, para que se desarrolle. Bien, Bach también tenía otros defectos como la ignorancia, que es la incapacidad de aprender. Ignorante no es el que no aprende, en el sentido, o el que no sabe, en el sentido que diríamos común en el lenguaje cotidiano, sino el que no está dispuesto a aprender y que no ve las cosas cuando se presentan. Es por eso que les decía hace un momento que si perdamos, no aprendamos el aprendizaje. Y es maravilloso ver que hay gente que está siempre dispuesta a aprender, pero hay gente que considera que ya lo sabe todo. Y esto es muy característico de personas que tienen un conocimiento concreto. Lo vemos en los colegas médicos cerrados a otra versión. Lo vemos en cantidades de personas que piensan que ya lo saben y lo que saben es suficiente para la vida. Sin embargo, vemos ancianos, personas adultos mayores, a los 75, 80 años, tomando cursos de bricolaje, tomando cursos de magia, tomando cursos de cantidades de cosas maravillosas, de tocar un instrumento. Quieren aprender. Y eso nos quita la ignorancia. La ignorancia es no saber, sino no querer aprender. Y querer aprender es una maravilla. Y además, la lección que nos da esto es no temer a la experiencia del cambio que ocurre obviamente cuando una persona aprende. El aprendizaje siempre nos lleva a una experiencia maravillosa. Nos modula la forma del carácter, por supuesto, pero nos modula de una manera adecuada la forma de ver la realidad. Cuando no tenemos esa experiencia, que es
tan difícil que tengamos siempre experiencias positivas. Cuando tenemos experiencia positiva, si una experiencia negativa, lo que tenemos es que aprender. Y lo que nos da esta lección de transformar la ignorancia, que es el defecto primordial, es hacer una reflexión. En lugar de culpar a otros y caer entonces en la codicia de quererlos cambiar a los demás, o en el odio que nos genera la rabia porque nos pasó, todo eso es cómo lo podemos modificar, y ahí viene poder aprender. El otro defecto, la sexta condición, que es un defecto primordial, es el egoísmo. Pues es muy sencillo de definir: anteponer mi interés, el interés personal, al bien común, al de la humanidad, y evitar pues cuidar a los demás, siendo que nosotros nos tenemos que cuidar entre todos, somos una humanidad única. Ese yo estoy primero, los demás no importan, pues evidentemente nos lleva al egoísmo, que entre otras cosas hace muchas respuestas inflamatorias, se estanca la energía en nosotros, en lugar de esa maravillosa condición que es fluir. La lección, pues, es el servicio, el ser capaz de dar a los demás y otorgar ese cuidado que nos damos a nosotros a los demás, ser capaz de contener a otros, de apoyar a otros, de servir a otros, de aliviar el sufrimiento de otros, de contener ese dolor de los demás. El egoísmo es anteponernos nosotros a los demás. Eso no quiere decir que no seamos egoístas, recordemos. Estos defectos primordiales son comunes en todos, en mí, en cualquiera que me escucha y en cualquier persona. ¿Cuál es la característica fundamental del proyecto de Bach? Ayudar a liberarnos de eso. ¿Cómo? Fortaleciendo entonces en la ignorancia el no temer a la experiencia, ese miedo que nos hace temer a aprender algo nuevo, porque nos va a cambiar ese statu quo de bienestar. En el caso del egoísmo, la capacidad de dar, de cuidar a los demás, de dar lo que nosotros consideramos esenciales para nosotros. Por ejemplo, con la naturaleza. Cuando uno va a un ritual chamánico, cuando va a un ritual de los mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta, es bien bonito entender cómo ellos hacen un pago mental, pero dan ofrendas a la tierra, algo que para nosotros sea importante. Si no es importante, pues no. La Madre Teresa de Calcuta le decía a los demás: ¿qué es importante para usted? ¿Qué es más importante? ¿Darme un dinero o unos días de trabajo? Y uno, no, pues días de trabajo, porque los días de trabajo, porque yo soy una persona muy ocupada. Bueno, deme eso, porque lo que a usted le sobra, no me lo dé. Deme lo que a usted le importa, porque es lo que tiene valor. En ese caso es salir del egoísmo, y salir del egoísmo nos libera de sufrimiento y de enfermedad. Y el último, Bach lo llamaba inestabilidad, indecisión y flaqueza de propósito. Y él lo decía, es cuando se niega a ser regida por el yo, esa personalidad. O sea, este es el conflicto estructural del pensamiento de Bach, y tiene que ver con la confianza. Y es porque no confiamos en nosotros, porque claro, nos sentimos incapaces. Somos imperfectos, todo el día vemos los defectos, todo el día nos los recuerdan los demás, todo el día las cosas no nos salen como queremos nosotros. Pero lo que Bach decía es, hombre, la virtud que tiene es una fuerza que no es suya, es una fuerza de su alma, una fuerza de su espíritu. Y lo que le decía es, actúe, no deje pasar las oportunidades. Todo el tiempo la vida se está manifestando como una oportunidad, pero la flaqueza de propósito, la indecisión, la inestabilidad, que la tiene, por ejemplo, la capacidad de la fuerza que nos da el esclerantus para actuar, el mímulo con el coraje, en fin, muchas flores, lo que nos hacen es que nos dan la fuerza para poder enfrentar, para no quedarnos en ese condicionamiento que es, yo no soy capaz, o dejo para mañana lo que no voy a hacer nunca, como hace el alerce, y la flor le puede ayudar a transformar. Fundamentalmente, Bach nos decía en esos 7 defectos primordiales es, estas condiciones existen en todos los seres humanos. Existe el egoísmo, existe la crueldad, la falta de propósito, existe también la ignorancia, existe el odio, existe el orgullo, lo que ustedes quieran. Siempre la codicia. Y lo que nosotros podemos hacer es desarrollar la virtud, aprender la lección, desarrollar lo que en la realidad de la vida podría hacer uno con mucho más esfuerzo. La flor lo que hace es que transformarlo. Ahora, si uno tiene una dificultad, un sufrimiento, una enfermedad, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque no es cruel, no es sufrimiento en realidad que la naturaleza nos pone, es experiencia y aprendizaje. ¿Que alguien quiere estar enfermo? No. ¿Que esto no es el que más sufre, el que mejor le va? No. Esto es una condición real. Los seres humanos sufrimos, los seres humanos nos enfermamos, los seres humanos pasamos adversidades, condiciones dolorosas, pero la misma condición conlleva una oportunidad de crecer. Lo que busca Bach a través de la terapia floral, que ahora vamos a ver cómo curan, cómo sanan, cómo se integran a nosotros, es comprender de la enfermedad,
es desarrollar la virtud ante las oportunidades, es desarrollar la virtud ante esos defectos primordiales para cambiar, para crecer, para ser mejores individuos y por supuesto para tener salud.